tu voz. ...35 minutos que pasan de las 7 de la tarde y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la economía a partir de las declaraciones que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el día de ayer en un acto en Rosario, en donde se refirió al crecimiento de la economía y además al bono de 100 años de endeudamiento, que se generó mucha polémica. ¿Es bueno, no es bueno para nuestra economía? ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Y para hablar sobre esto tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Les damos la bienvenida. Gracias a los dos por haber venido. Emiliano Colombo, es economista de la Gran Macro, y Juan Ignacio Fernández, economista de Oikos Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal? a los ¿Cómo dos, estás? Bueno, las declaraciones del presidente levantaron mucha polémica, ¿no?, respecto de la situación económica, pero quiero que me cuenten cómo la ven ustedes, cómo ven la situación económica actual. La veo, a ver, estamos rebotando, efectivamente, eso es real, o sea, cuando habla de repunte es cierto. El tema es que el repunte en gran parte está explicado por el mal año, del mal 2016. Este año se espera que crezcamos un 2%, o sea, no va a alcanzar a compensar la caída del 2,3% del año pasado. Es decir, para traducir esto, para poner en casa... Está contando la parte de la ecuación que más le conviene, básicamente. Pero todavía no volvimos a la economía como estaba en 2015. No. Bueno, y esto está traccionado básicamente por construcción, obra pública, que ya está en terreno positivo después de tener un pésimo año, algo del complejo agroexportador, algo de intermediación financiera y algunos sectores que se recuperan, pero está muy mixto el tema. Hay algunos sectores que todavía siguen muy abajo del agua de 2016. Y, es muy difícil decir que hay una recuperación de la economía cuando hoy, por ejemplo, tuvimos 600 personas que quedaron sin trabajo porque una empresa encima multinacional... Estamos hablando de PepsiCo. Exactamente, cerró sus plantas. Digamos. Eso es muy difícil, hay una situación compleja en el nivel de empleo, hay un incremento en el desempleo en la Argentina, también un incremento en la pobreza, que si bien ya venía incrementándose de los últimos años, hubo un incremento de más de 3 puntos porcentuales, de 29 a 32%. El sector industrial sigue cayendo la producción hace más de 13 meses. Igual que el consumo, hace más de 13 meses que sigue cayendo. Es decir, los que producen menos y que la gente que tiene que consumir lo que se produce cada vez consume menos. Entonces, realmente es muy difícil todavía decir que se ha salido de la recesión cuando las fábricas bajan sus persianas, los trabajadores van a la calle a protestar. Esa situación es una situación de no consumo, de no producción, ¿sí? Entonces, lamentablemente la situación actual todavía, la economía todavía se digna a decir, espérenme, todavía no estoy apareciendo. ¿Y esto por qué no está apareciendo? Básicamente porque el año pasado tuvimos un incremento de la inflación galopante de casi 40% y los trabajadores solamente recibieron un 30% de ingresos, ¿no? El consumo colapsó y los primeros meses del año, ¿qué se observó? Que la inflación a duras penas está empezando a bajar, pero lo más inquietante es que el salario, que es lo que todos están esperando que se recupere, no se está recuperando, porque el gobierno ha dicho a los trabajadores solo 20% de incremento salarial. Ahora bien, la inflación no está por debajo del 20% todavía. Entonces, ¿de qué manera va a haber un incremento en la demanda y del consumo para que los empresarios se dignen a invertir? Ya que el gobierno está diciendo necesitamos que inviertan los empresarios, cuando no hay consumo y no hay aumento del salario. Entonces, creo que ahí está el meollo del problema y que esto no es menor porque detrás de este incremento esperado del consumo está la recuperación. Y el propio INDEC está diciendo, por ejemplo, que la variable estrella del gobierno, la inversión, recién empezó a crecer tibiamente este primer trimestre. Ahora, cuando vemos qué está creciendo la inversión, todo importado. Es decir, la inversión local, es decir, la gente que produce maquinarias y equipos, producción nacional, está cayendo. Al igual que los equipos de transporte, también está cayendo. La industria nacional también, es decir, lo único que aumenta es la obra pública, que está fomentada por el gobierno y que está obligado a gastar más. Ojo aquí, el gasto público tiene que aumentar más para que aumente la obra pública. Y hoy hubo un dato importante. Un banco de inversión le dijo a la Argentina que ustedes siguen siendo podríamos decir, mercado frontera. ¿Saben por qué? Porque el déficit fiscal sigue siendo muy alto. Y el gobierno tiene que bajarlo cuando tiene que reactivar la economía y gastar más por lo menos para reactivar la obra pública. Se encuentra en una situación compleja el gobierno porque la gente le está demandando gasta más
y desde afuera le están diciendo al gobierno, gasta menos. Ahora yo digo, ¿por qué lado va a ir el gobierno? Ya nos vamos a meter en eso. Tengo un montón de aristas para disparar de esto que nos contabas. Quiero que del otro lado también opinen, que se sumen a través del WhatsApp en el 11-2613-5200, que es nuestro número de WhatsApp. Y me voy a meter con el tema del trabajo, ¿sí? Que es uno de los puntos principales. El presidente decía, recuperamos los puestos de trabajo que se perdieron en el año 2016. Yo leo los índices del INDEC y dice que el desempleo aumentó. ¿En dónde estamos parados, Juan? Ahí hay dos temas. Primero, que los índices de INDEC pre-Macri no son confiables. Lo cierto es que hubo un toqueteo, un manoseo de los números de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, que es básicamente el denominador sobre el cual se calcula el desempleo. O sea que la verdad que la comparación contra los últimos años de Cristina Kirchner no son fiables porque estaba toqueteado a la baja. Entonces me parece que lo que pasó en realidad es un sinceramiento de la situación donde el desempleo efectivamente ya estaba arriba del 8,5-9% y lo que vemos ahora es una normalización con respecto a lo que pasó en 2016. No es que la situación de empleo se agravó demasiado, sí es grave, pero no es que se agravó demasiado. Lo que estamos viendo es que los índices con los cuales estamos comparando no son confiables, sobre todo. Eso es básicamente lo que está pasando. Hacia adelante me preocupa más el empleo. Ahora estamos en la fase de recuperación, de normalización, pero sí me preocupa hacia adelante porque si la economía efectivamente no despega, que para mí no va a despegar, ahí sí podemos tener un problema de empleo serio, mucho peor que lo que fue 2015, 2016 y este año. Es decir, que la proyección del gobierno nacional que dice vamos en crecimiento, la economía se va agrandando, el empleo ya lo recuperamos, no sería tan así para lo que resta del año si no se despega como habían previsto por lo menos en el presupuesto, pero que la realidad estamos viendo que está lejos. Para el resto del año podemos ver alguna mejora muy leve de algunas décimas en ese número de desempleo del 9,2 que fue bastante malo, pero no vamos a ver una super recuperación. Y de nuevo, 2018 es un año muy complicado donde incluso si no bajamos si no empeoramos ese 9,2, tenemos que estar muy contentos porque la agenda que se viene en 2018 es muy complicada. O sea que si logramos mantener el desempleo en estos niveles, que es alto, ¿no? Que son altos, mejorando, normalizando todo lo que hay que normalizar de la economía, que es mucho, y de hecho ya lo están advirtiendo, por ejemplo, Morgan Stanley hoy, cuando comunicaron ayer que no pasamos a emergentes justamente por esto. Ahora nos metemos especialmente en ese tema. Digo, no está pasando desapercibido. La agenda es muy complicada y de hecho si nos mantenemos en estos niveles normalizando agenda deberíamos estar más que satisfechos porque es muy complicado lo que se viene. O sea, no va a haber recuperación de economía, lluvia de inversiones, todo eso nada. No. ¿Vos cómo lo ves, Emiliano? Bueno, el tema de empleo yo creo que es central por una cuestión bastante básica. El gobierno ha elegido los sectores ganadores, o sea, los sectores que van a traccionar el crecimiento, si es que este existe, son sectores que generan muy poco empleo. Pero muy poco empleo. El sector agropecuario, el sector financiero, las empresas mineras y las empresas de servicios públicos. Si nosotros sumamos estos sectores, estas empresas solamente emplean a 2 de cada 10 personas en Argentina. Es decir, si el gobierno está fomentando estos sectores económicos y son los que menos empleo generan, ¿de qué manera ese crecimiento, si lo hay y solo de estos sectores, va a traccionar el empleo de toda la Argentina? Muy escaso, muy poco. Y miren un dato muy importante que sacó el INDEC sobre el desempleo. El desempleo se concentra principalmente en el conurbano bonaerense, Mar del Plata, Gran Córdoba y Gran Rosario. Grandes centros urbanos donde, ¿cuál es la actividad económica principal? La industria, que es la actividad por sí sola de la industria, la actividad que más empleo genera en la Argentina. Están concentrados en esos centros urbanos y el sector industrial hoy por hoy es el más castigado en este modelo económico. Por eso se explica que hay tanto desempleo en los centros urbanos y cuando vemos hacia adelante si va a haber recuperación en esos centros urbanos, la respuesta es obvia. Si la industria sigue despidiendo gente como hoy, se va a seguir agravando el problema del empleo en los grandes centros urbanos, conurbano bonaerense, Gran Rosario, Córdoba, donde se está acercando el desempleo a los dos dígitos, más del 10%. ¿Sí? Esto es grave, principalmente por cómo el gobierno está incentivando sectores económicos que no están creando empleo. ¿Sí? Ahí yo tengo un punto para hacer, digo, sí. Me parece que, tal vez diferimos un poco en lo cualitativo, me parece está que, bueno eso, me está parece bueno que, tengamos me parece que distintas. Macri no es que está eligiendo él porque le parece que tienen que ser los ganadores, muchas veces es un daño colateral, quién se beneficia y quién no. Digo, Argentina está en una situación muy complicada de reservas a fines de 2015, tuvo que tomar un montón de deuda,
eligió bajar la inflación de la manera que lo está haciendo y colateralmente benefició a un sector de la economía, pero no porque Macri quiere que los ganadores sean los que hacen carry trade con Levax. No, fue un daño colateral de la necesidad de subir la tasa porque necesitaba bajar la inflación rápido, o por lo menos quería hacer eso. Lo mismo que el atraso cambiario, digamos, necesitamos deuda, eso te genera un efecto colateral no deseado de que se te atrasa el tipo de cambio, ¿sí? Porque tenés un exceso de oferta de dólares, entonces terminás perjudicando a la industria junto con otras medidas, pero no es porque Macri es anti-industria, es porque la urgencia económica de que no se prenda fuego, de que no se prendan fuego ciertas situaciones, lleva a generar algunos daños colaterales no deseados, pero que terminan dañando al tejido industrial, como acá lo dice el compañero. Yo no entiendo mucho esto que pasó, pero sé que es importante lo que ha sucedido, que tiene que ver con esta calificación financiera que iba a recibir la Argentina, que se esperaba en principio una mejora. Esto, si bien entiendo, había impulsado algunas acciones, algunos bonos que la gente iba a comprar y iba a decir, los grandes inversores apostaban a las empresas argentinas, pues decían, bueno, si van a venir más inversiones, esto va a crecer, pero finalmente esa calificación no llegó, seguimos con una mala calificación. Lo resumo, el Morgan Stanley arma unos índices ETFs que ponen una ponderación por país y te obligan, en caso de que entres en ese índice, obligan a los tenedores de ese fondo, digamos, a posicionarse en esos activos. A invertir. Exacto. Si Argentina ingresaba a esto, iban a poner un 0,4% del total de ese índice en activos argentinos, en activos del panel líder, y eso iba a implicar que entren de golpe unos 1.000, 2.000 millones de dólares a la plaza local. Bien. O sea, eso iba a ser un shock de inversión en la plaza financiera, empujando los precios de los activos. ¿Qué pasó? El mercado se adelantó a esto, dijo, Argentina viene haciendo la tarea más o menos bien, nosotros esperamos que entre a este índice de emergentes, y efectivamente lo que pasó fue que no se terminaron de comer el cuento, digamos, la historia de Macri de que traccionaba la agenda de reformas de Macri. ¿Qué pasó? Dijeron, sí, es cierto, Argentina hizo parte de la tarea, pero la verdad es que mirando los fundamentos de la economía argentina, vemos que todavía hay bastante que convalidar, más allá de las expectativas, todavía hay mucho en el plano fiscal que preocupa, entonces lo vamos a dejar más para adelante, para el año que viene, y vamos a ver cómo evoluciona este año. Es decir, si esperábamos, o si el presidente por ahí esperaba y confiaba que vaya a haber una lluvia de inversiones, esto podría haber ayudado. Esto podría haber ayudado. Tampoco pero es que iba a ser una lluvia de inversiones. No, bueno, pero podrían haber llegado a una cantidad de inversiones. Para poner números, iba a ser un equivalente más o menos a un 70% de lo que colocamos ahora con este bono a 100 años. O sea, era un monto importante, pero no es que era lluvia de inversiones. Iba a ayudar mucho a la plaza local, sí, pero no es que era... no es el día y la noche, digamos. ¿Y por qué no nos creyeron el cuento, como dice Juan? Y bueno, porque principalmente el gobierno le han puesto una agenda, y esa agenda significa que tiene que bajar el gran déficit fiscal, que si bien había antes un déficit fiscal importante, el gobierno tomó medidas para incrementarlo. Por ejemplo, le bajó las retenciones al campo, beneficiándolo, digamos, directamente al campo, diciéndole, bueno, esto es un sector que necesita menos impuestos, beneficiándolo, trasladándole un montón de dinero que antes iba a las arcas del Estado al sector agropecuario, ¿sí? También le dijeron, bueno, hay que bajar los subsidios. Entonces subieron fuerte las tarifas de los servicios públicos, benefició directamente a las empresas del servicio público, agua, luz, electricidad. Entonces se generó ahí una expectativa que se está realizando, pero es ciertas inversiones en el sector energético. También le dijeron, la tasa de interés va a tener que ser muy alta para que atraer inversiones, primero financieras, ¿sí? Entonces benefició al sector financiero, al sector bancario, ¿sí? Le pusieron un par de agendas que el gobierno ha tomado para sí, le dijo, bueno, este es el camino en el cual la Argentina se va a normalizar y va a crecer, pero la realidad le está dando toda, es totalmente contraria. Entonces, lo que generó esa medida es, cuando le bajaron la retención y hubo una devaluación, hubo un incremento de los alimentos enorme, el aumento tarifario también hizo incrementar la inflación. Entonces el problema inflacionario y el problema, principalmente el otro gran problema que le pusieron al gobierno, que es bajar el déficit fiscal, lo que hizo es incrementarlo. Cuando uno incrementa el déficit, que es gastar más de lo que le ingresa, esa diferencia entre el gasto y el ingreso lo tiene que financiar con algo. Y el gobierno decidió ir a tomar prestado al exterior, en dólares, ¿sí? Como Argentina es uno de los países menos endeudados del mundo, esto es una, entre comillas, herencia del gobierno anterior, el gobierno dijo, bueno, entonces nos podemos endeudar mucho en el exterior. Ahora, ¿hasta qué monto se va a endeudar Argentina? Mientras no baje ese déficit, Argentina va a empezar a seguir tomando deuda y lo que está diciendo el Banco de Inversiones, ojo,
Porque si yo no veo que vos estás achicando tus cuentas, el día de mañana no vas a poder tomar esta deuda que estás emitiendo. Es decir, le encendió una alarma muy grave al gobierno, que es que a pesar que está haciendo estos deberes que le pusieron, no está achicando el déficit fiscal y está tomando deuda a una tasa muy rápida y no se está observando para qué tomar esa deuda. Si uno dice, bueno, tomamos deuda externa como ahora a 100 años, ¿para qué? Para pagar jubilaciones de 6.500 pesos. Ojo, no de 9.000, ¿no? Por ahí hubo una equivocación. De 6.500 pesos. O estamos pagando, nos vamos a endeudar en exterior a 100 años para pagar salarios de empleados públicos. Fíjense cómo estamos utilizando la deuda. Uno no está diciendo que el crédito es malo. Es decir, si usted a una persona que tiene problemas de las adicciones del alcohol le da un crédito, ¿en qué se lo va a gastar? En alcohol. No va a devolver el crédito, ¿no? Argentina tiene un problema con la deuda, y no es un problema de ahora, de mucho tiempo. Cuando nosotros nos dan crédito, los usamos a reventar y después no lo podemos pagar. Hoy hay una circunstancia en la cual el gobierno está nuevamente probando esa sustancia que nos fue mal en el pasado. Y hoy desde afuera nos están alertando con, ojo, esa trayectoria ustedes ya la han tomado, no vuelvan a repetir los errores, digamos, ¿no? No son tampoco estúpidos los que nos prestan en Argentina, ¿sí? Claro, ya nos prestaron una vez, le dejamos de pagar, y otra encima, vez no. Encima hay que tener en cuenta, tampoco nos están prestando barato, porque esta noticia de que nosotros nos endeudamos a 100 años, nos endeudamos una tasa carísima, la tasa más cara en América Latina. Para tenerla en cuenta, Bolivia se endeuda al 4%. Nosotros un poquito menos del 8, ¿no? 7,9. Exactamente, estamos tomando deuda y muy cara, para que la gente lo tenga en cuenta. Cuando uno emite un bono a 100 años, por ejemplo, cada 1.000 millones de dólares, solamente si sumamos los intereses los primeros 12 años, si sumamos todos los intereses que pagamos los primeros 12 años, ya cancelamos la totalidad de la deuda. Pero no pasaron 100 años, pasaron 12. O sea, vamos a pagar con los intereses 7 veces lo que nosotros tomamos de deuda. Para pagar gastos corrientes. Es como que nosotros nos endeudamos para pagar la factura de la luz. Supermercado, ¿no? Exactamente. Ahí estoy parcialmente de acuerdo. Digo, la deuda en sí, colocar a 100 años no necesariamente es malo. Digo, lo que importa es cómo colocás y para qué colocás. Y en este caso, el cómo, la tasa es muy alta, como dice Emiliano, 7,9%. Eso implica que terminás repagando el capital unas 7-8 veces. Digamos, pagás. Es tremendo esto, para que lo tengan. O sea, pagás 7-8 veces por el monto por el cual te estás endeudando. Es una locura. O sea, es una locura. A lo que voy es, por ejemplo, Irlanda colocó al 2 o 3% y México colocó un bono similar a 5%. Esa diferencia de 5 a 8 implica que en vez de pagar 4 veces el capital o 5, pagás 8. O sea, la tasa importa y mucho, sobre todo cuando vas tan largo el periodo. Claro. Eso, o sea, ese es el cómo. O sea, básicamente el primer error es nos endeudamos a una tasa muy alta, o sea que tal vez habría que haber esperado un momento en el cual Argentina tenga un riesgo país un poco más bajo para poder hacer una colocación de este tipo. Y el segundo punto es ¿para qué? O sea, si vos me decís que utilizás estos fondos para decir, bueno, llevo el subte a la General Paz, claro, y ese proyecto me repaga la deuda, digamos, la devolución del proyecto me da, no sé, una ganancia de productividad del 15% y pago un interés mejoro del 8%, las rutas para que los camiones mejoren, un puerto nuevo para exportar, pero cualquier cosa de esa. Pero lo cierto es que, por ejemplo, mirando los datos de los primeros 5 meses del año, se fueron 4.600 millones de dólares solamente en déficit de turismo. O sea, como está tan barato el dólar, nos estamos endeudando en gran parte, en gran medida, para pagar el turismo. Digo, que la clase media alta ahora le parece normal irse a Tailandia de vacaciones. Pero hace muy poquito evaluamos el 60%. Bueno, pero la inflación ya se comió eso. No, pero no hubo un trabajo de previsión para frenar eso. El problema igual es fiscal, el problema de fondo es fiscal. Digo, hasta que no arregles lo fiscal no puedes arreglar la inflación de fondo. Claro. Me quiero meter con la gente que está opinando del otro lado a través del WhatsApp y que se suma también a este debate económico. A ver qué nos dicen. Ahí tenemos. Hola, el cinismo de Macri no tiene límites, es un ser siniestro, mala gente, mala madera, no quiere nada bueno para el pueblo argentino, simplemente no le importamos, dice. ¿Quién más? A ver, hola, buenas tardes. Los economistas que están hablando
¿en qué recomiendan invertir? ¿Fondos comunes, plazo fijo, dólares, en una economía inestable con la que vivimos? Saludos, Rodri, nos dice Juani de Rafaela, en Santa Fe. Ahora les vamos a preguntar a los chicos a ver en qué nos recomiendan. Este gobierno sigue trabajando para favorecer a los ricos y empobrecer más a los pobres y a la clase media, nos dice María de Córdoba. Vos nos podés escribir 11-2613-5200. Les traslado la pregunta antes de cerrar. ¿Qué hacemos con los manguitos poquitos que nos quedaron ahorrados? Bueno, en la consultora asesoramos gente, minoristas particularmente, que nos vienen con estas mismas inquietudes. Últimamente, como se viene justamente esta toma de ganancias, más la incertidumbre de las elecciones, donde el fantasma de Cristina aparece bastante fuerte en el horizonte, estamos recomendando una cartera un poco más dolarizada, no tanto en pesos, porque la verdad es que no se sabe bien qué va a pasar con el tipo de cambio, entre otras variables. Por ejemplo, recomendamos algunos bonos dólar link que están rindiendo muy bien, y con esto estás cubierto del efecto dólar, digamos que no te importa si el tipo de cambio mañana es 25 o 20, y además con la devaluación que esperamos para el año que viene, estaría teniendo un rendimiento en pesos arriba del 20%, o sea, estás teniendo un rendimiento parecido al EVAX y encima estás cubierto ante un devaluación tipo de cambio. Claro. Así que hay algunos bonos que están buenos, dólar link. Emiliano, ¿en qué invertimos? Sí, comparto mucho de la apreciación. También no creo igualmente que el dólar suba mucho porque el gobierno tiene una agenda muy grande respecto al endeudamiento externo. Es decir, van a seguir viniendo estos dólares financieros y eso va a hacer que el dólar no suba mucho. Tampoco al gobierno le conviene que el dólar suba tanto porque eso se traslada a precios. Claro. Y una de las banderas del gobierno es la inflación. Si sube mucho el dólar, se traslada a los precios. Sube la inflación y la única bandera que le queda al gobierno hoy, que es bajar la inflación, va a subir. O sea, tampoco le conviene mucho al gobierno devaluar. Yo me quedaría con responderle a la persona que habla sobre esos sectores de la clase media y los pobres, que hoy creo que son la clase media que más está sufriendo en la Argentina. La clase media, por una combinación muy fuerte. Tarifas, es donde más pegó el ajuste de gobierno, porque las tarifas fueron directo a la clase media, ya que las clases más bajas han tenido subsidios. Y segundo, los pobres. Lo que está incrementando lamentablemente el gobierno son los pobres. La inflación de alimentos sigue siendo 29%, con ingresos que no van más allá del 20%. Es decir, los alimentos siguen siendo caros y están subiendo por encima de la inflación oficial. ¿Sí? Ahí tengo un puntito antes de terminar. El problema, hay que dejar en claro, el problema no son las tarifas. Digo, en el año 2006, subsidios a las tarifas eran sistemáticamente más bajos que ahora, ¿sí? Y sin embargo las tarifas eran más pagables. Digo, el problema no son las tarifas, el problema indefectiblemente tiene que estar en otro lado. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Tenemos una nota porque nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente a ver cómo veían su economía y si coincidían con el presidente.